Buenas tardes. A continuación daremos un cierre de lo acontecido en el mercado esta semana. La inflación y las restricciones fueron los protagonistas de la semana. Aunque fueron días con poco movimiento, los soberanos en dólares cerraron con subas modestas, al igual que los bonos que ajustan por ser y algunos títulos corporativos de corto plazo. Por su parte, el Merval sintió el impacto de las nuevas restricciones por el COVID-19 y retrocedió un 2,42%. Asimismo, se dio a conocer la inflación de marzo, la cual superó todas las expectativas, arrojando un aumento del 4,80% mensual. Para la curva de bonos soberanos en dólares, fueron días de bajo volumen, aunque con algo de volatilidad. La semana arrancó con leves subas, probablemente por arrastre de la fuerte suba que tuvieron los bonos de Ecuador tras los resultados de las elecciones del domingo pasado. Se vieron compradores, especialmente en la parte corta de la curva, que venía rezagada respecto al tramo largo. Hacia mitad de semana aparecieron posiciones vendedoras y los bonos devolvieron casi toda la suba de las primeras dos ruedas para finalmente cerrar la semana con mejor humor, arrojando subas de entre 2,5% y 3% para los bonos cortos y entre 1,5% y 2% para los bonos largos. Esta semana comenzó a reflotar levemente el volumen de operaciones en la curva de bonos soberanos en pesos. El jueves se esperaban dos resultados importantes: la licitación del Tesoro por el vencimiento residual del T2X1, sumado a los cupones semestrales de los bonos a tasa fija con vencimiento del 2023 y 2026, y además el anuncio de la inflación de marzo. Ambos resultados fueron negativos. El resultado de la licitación no alcanzó para rolear los vencimientos próximos, mientras que el dato de inflación del 4,80% mensual superó las expectativas de los inversores. En la curva SER se vio especial demanda por la parte corta. Letras ajustables por SER a febrero y mayo, junto con TX21, fueron los más demandados luego del anuncio. En los títulos Dollar Linked continuaron los rescates a los fondos, pero de todas maneras las tasas del soberano observaron una fuerte compresión. El bono con vencimiento al 2021 comprimió de evaluación más 9,60% a evaluación más 5,40%, mientras que el TD22 pasó a rendir de evaluación más 4,85% a evaluación más 2%. Por el lado de los corporativos, se puede observar una clara diferencia en cuanto a rendimientos acorde al riesgo. Los de mejor calidad crediticia en rendimientos en torno al 5 y 7%, mientras que los otros con rendimientos incluso por encima del 10%. En la curva ajustable por Badlar hay expectativas de un aumento de tasa, pero nada concreto aún, y continúa firme la demanda por corporativos. En lo que respecta a los bonos corporativos, nuevamente fue una semana de muy bajo flujo. El interés estuvo concentrado principalmente en los títulos cortos de buena calidad crediticia con vencimientos entre 2021 y 2023, como por ejemplo Arcor, Tecpetrol, Telecom, Pan American y Pampa Energía. Debido a los movimientos, se deja ver que el flujo fue más bien vendedor, aunque por el momento sigue sin haber grandes variaciones de precios. Lo más destacable de la semana fue que Pan American lanzó una oferta de recompra de su ON que vence el 7 de mayo con un stock de $166 millones, en el cual ofrece pagar par más los intereses corridos hasta la fecha de liquidación, que es el 27 de abril. La empresa, por medio de esta medida, busca diferenciarse del resto de las empresas argentinas y mantener su reputación internacional. En tanto a mercados emergentes de la región latina, fue una semana positiva para la renta fija, dada la exposición de gran parte de sus créditos a Estados Unidos, donde se dio una baja de tasa de 10 puntos básicos que se estabilizó temporalmente en 1,56%. Un alivio para estos países que acarrean una baja de entre un 2 y un 3% el mes pasado. Las energéticas estatales se destacaron por su fuerte repunte en precios. Pemex con una suba del 2,10%, Ecopetrol 2,20% y Petrobras 1%. Ecuador fue la estrella de la semana, con subas en sus bonos en promedio de 10 puntos en precio luego de conocerse los resultados de la victoria del candidato Guillermo Lasso tras 14 años de gobernar la izquierda. En el Caribe, la suba de precios del petróleo continúa ejerciendo presión en las cuentas corrientes de la región con riesgo de aumento de su déficit. Los más afectados son El Salvador, Jamaica y República Dominicana. La falta de liquidez en las cuentas de estos países podría impulsar a nuevas emisiones. Se siguieron sumando a la docena de nuevas emisiones corporativas del primer trimestre, emisiones en el sector bancario en Colombia, triplicando la demanda de emisión con un bono del Banco Sudamericana al 2031 y otro perpetual del Banco de Vivienda. Continúa el fuerte apetito por riesgo en la región, alimentado por un contexto de tasas contenido y una macro global que parece estar más controlada por el avance de la vacunación en los países desarrollados. Por el lado de la renta variable local, fue otra mala semana para las acciones argentinas que continúan con su tendencia a la baja. La segunda ola de COVID-19, sumado a las noticias de confinamiento y el dato de inflación, presuponen una desaceleración de la recuperación económica. Estos son los principales drivers que golpean a las empresas argentinas y se ven sus cotizaciones, donde el Merval retrocedió un 2,42% semanal. De esta manera, el índice se ubicó en los 47.664 puntos. En este contexto, se vieron en su mayoría bajas en el panel general. Las únicas subas fueron Pampa y Holcim, mientras que las principales bajas fueron Grupo Financiero Valores, Telecom y Aluar.
Dentro del ámbito económico local, la atención se volvió a centrar en las nuevas restricciones por parte del gobierno en pos de contener la aceleración en el registro de nuevos casos. Las nuevas medidas incluyeron una nueva restricción de movilidad nocturna, prohibición de eventos sociales, deportivos y religiosos en lugares cerrados, mientras que las clases dentro de las escuelas volvieron a ser virtuales. Paralelamente, varias protestas sociales tomaron lugar, con lo cual el impacto en la actividad y en las cuentas fiscales dependerá principalmente del nivel de acatamiento en estas restricciones. Por otro lado, la inflación de marzo reflejó una suba del 4,80% mensual, 42,6% interanual. El resultado se ubicó por encima de las expectativas de mercado. A la vez registró la mayor suba desde septiembre de 2019. Dentro del índice, todos los componentes exhibieron una aceleración respecto al mes anterior, a la vez que la inflación, en más de la mitad de los sectores, se encontró por encima del 4%. Muchas gracias por escucharnos. Para obtener más información del mercado, síganos en nuestras redes.